la Reforma Protestante. La Reforma Protestante tuvo muchas características y muchos fenómenos, pero lo principal de esto, digamos la esencia de lo que definió la Reforma Protestante, fueron cinco lemas. Lo que es el reino de Dios fueron solo la escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pero esto no fue un invento fortuito de los reformadores. Esto fue producto de su estudio y su entendimiento de la palabra de Dios, de su entendimiento. Y en estos versículos que tenemos frente a nosotros ahora, el capítulo 3, verso 21 al 28, encontramos precisamente esos cinco lemas. Los encontramos en palabras del apóstol Pablo. El primer lema sobre la escritura lo encontramos expresado en donde dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Cuando el apóstol San Pablo habló del evangelio, cuando él habló de la justicia de Dios, y recuerden ustedes que la justicia de Dios fue la doctrina, fue la idea que germinó en la mente, en el corazón, en la conciencia de Martín Lutero para dar lugar a que era el evangelio. Él se preguntaba qué era la justicia de Dios. Porque cuando él pensaba en la justicia de Dios de la cual habla Pablo acá, él pensaba en Dios como un juez que juzga. Y frente a ese juez y era hallado culpable. Pero él descubrió posteriormente que Pablo no está hablando de la justicia legal del juez que juzga, sino que está hablando de la justicia redentora que solamente se encuentra en Cristo. Y cuando él descubrió que es una justicia que Dios le otorga gratuitamente al pecador, y que con esa justicia él justifica al pecador, él dice: esto fue para mí como que si se hubiesen abierto las puertas del cielo. Pero Pablo explicó este concepto de la justicia de Dios, hermano, en base a la escritura. Aquí lo dice en el verso 21, testificada por la ley y por los profetas. Pablo fundamentó todo lo que enseñó en las escrituras, por supuesto, en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero posteriormente, eso que las escrituras del Antiguo cuales expandieron el entendimiento de lo que es la justicia de Dios. Y cuando los hombres se enfrentaron al sistema romano, al sistema católico romano y al sistema mundano de sus días, lo hicieron con las escrituras. Y el lema de ellos fue: solo la escritura. Vean el versículo número 4 del capítulo 3. Dice Pablo: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Noten esa frase: como está escrito. Pablo está aquí argumentando en contra de la religión que busca la justificación por obras, y él usa la escritura. Él dice: como está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Está hablando de que Dios va a vencer en su juicio contra de los hombres, porque los hombres son culpables, y eso está escrito. Y luego en el verso número 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien. Y cuando uno sigue leyendo hasta el verso número 18, todo eso que Pablo dice, desde el verso 10 hasta el 18, está escrito. Pablo lo toma de los salmos del Antiguo Testamento, todas las escrituras.
Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que hicieron los reformadores y es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Tenemos que hablar conforme a lo que está escrito, solo la Escritura. Nosotros no podemos depender de las ideas humanas, de las emociones humanas, de las estrategias humanas, de las costumbres humanas, de las tradiciones. Como los reformadores no quisieron, se resistieron en contra de eso. Por eso resistieron a la Iglesia Católica. Por eso es que el apóstol Pablo, por eso es que Martín Lutero, hermano, atribuía todo lo que había sucedido a la predicación de la palabra. Si nosotros queremos ser fieles a la herencia que nos dejaron los reformadores, tenemos que aferrarnos a ese lema, solo la Escritura. El segundo lema lo encontramos en el verso 22, solo por la fe. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La fe, por medio de la fe. Y esto le daba sustento al segundo lema de los reformadores, solo por fe, sola fide, decían ellos en latín, sola escritura, y luego sola fide, solo por fe. Eso es lo que el apóstol San Pablo está diciendo acá. Eso es por lo que Pablo peleó contra los fariseos de aquel tiempo y aún contra Pedro, por ejemplo, y contra todos los que pretendían establecer la justicia por sus obras, por la fe. Vengan conmigo por favor al capítulo 1 de Romanos, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No es la habilidad, la lógica, la tradición de los hombres, ni los esfuerzos, ni las obras de los hombres, sino la fe. Y eso enfatizaron los reformadores también. Solo por fe, sola fide. Más adelante dice en el verso número 27, ¿dónde pues está la jactancia? Capítulo 3, verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y esa era una de las doctrinas abominables de los romanistas, y hasta el día de hoy sigue siendo la doctrina más abominable en contra del Evangelio. Esa doctrina contra la cual el apóstol Pablo dijo, si alguno viene y os predica otro evangelio que el que os hemos predicado, sea anatema. Si un ángel del cielo o si nosotros mismos os predicamos otro evangelio, sea anatema. Es por fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esa confianza en las obras de la ley era lo que permitía a los sacerdotes católicos, a los papas y al sistema católico romano manipular a las multitudes. Lo mismo que sucede el día de hoy. El esfuerzo humano, los sentimientos humanos, cuando sustituyen la fe en el Evangelio, se convierten en un arma para los falsos maestros, para manipular a las multitudes. Por eso es que los reformadores enfatizaban solo por la fe. Ahora, en el verso 24 encontramos el tercer lema, en donde dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia, es un regalo. Aún la fe es un regalo. Aún la fe es por gracia.
Y esto llevó a los reformadores posteriormente a definir la gracia como un acto soberano de Dios. Los romanos católicos y los evangélicos de hoy en día también, imitando hasta cierto punto esa tendencia romana, los romanos hablaban de una gracia previa a la salvación, que consistía en que los hombres tenían la capacidad por sí mismos, por una gracia que Dios les había dado, pero que era la capacidad del hombre que le permitía arrepentirse. Pero los reformadores entendieron claramente que es algo absolutamente soberano de Dios, es algo que Dios nos dio antes. A Timoteo, a la segunda carta de Timoteo. Capítulo 1, verso número 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo habla acá de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si el evangelio es porque la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos nos capacita para creer. La salvación no es por obras, es por fe. Pero esa fe viene a nosotros por la gracia de Dios. Seguramente ustedes han escuchado a aquellos que argumentan que Dios predestina a los hombres porque Él sabía quiénes iban a creer. Y como Él sabía quiénes iban a creer desde antes de la fundación del mundo, Él escogió o eligió a esos que Él sabía que iban a creer. Pero eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Lo que está en la Escritura es que Dios nos dio la gracia antes de los tiempos de los siglos, porque todos éramos culpables y todos éramos incapaces. No teníamos suficiencia y Dios nos dio gracia para darnos vida y darnos fe y así nosotros responder al llamado soberano de Dios a la salvación. Eso lo comprendieron los reformadores y debemos de preservarlo el día de hoy nosotros también. Las Escrituras, solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, gracia soberana. En cuarto lugar, ellos tenían otro lema: solo Cristo, solus Christus, en latín. Ellos usaban el latín porque era el idioma académico. Todos los teólogos usaban ese lenguaje, por eso es que quedó en la tradición sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, solamente Cristo, solo Cristo. En el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo es el centro de todo. Y cuando la Escritura dice que es por fe, es fe en Cristo. Y cuando dice que es por gracia, es gracia en Cristo. Gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y es importante entender, hermanos, que Dios no nos salvó a nosotros antes de la creación del mundo. Él no nos salvó, Él nos dio su gracia para que estando aquí en la tierra, estando nosotros muertos en delitos y pecados, por esa gracia recibiéramos vida y pudiéramos creer, y al creer ser salvos.
De manera que nosotros no somos salvos antes de la fundación del mundo, recibimos la gracia antes de la fundación del mundo, de una manera soberana, pero es aquí en la tierra donde nosotros somos salvos cuando creemos, es por fe, de acuerdo a la Escritura, solo la Escritura, por fe, de acuerdo a lo que dice la Escritura, por fe en Cristo, por gracia. La gracia soberana que Dios nos dio antes de la fundación del mundo, el Dios soberano. La soberanía, hermano, era un concepto esencial, central, y lo debe seguir siendo hoy. Lo era para los reformadores y lo debe seguir siendo para nosotros hoy día. Cuando una persona falla en comprender la soberanía absoluta de Dios, falla en comprender todo. Porque si alguien falla en comprender la soberanía absoluta de Dios, lo que va a hacer es concebir la doctrina y concebir la vida cristiana y concebirlo todo de acuerdo a su lógica, no a la soberanía de Dios, sino a su soberanía carnal. Los hombres quieren ser soberanos en lugar de Dios. Los hombres quieren poner su lógica y su razón. Por eso es que hay tantos que se oponen a estas doctrinas, que son conocidas como las doctrinas de la gracia. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Hermanos, qué genialidad, ¿no es cierto? Es una genialidad divina. Y sin embargo, los hombres, cuando buscan establecer su propia justicia, establecer su propio sistema religioso, cuando buscan encontrar a Dios con su lógica y con sus esfuerzos, no comprenden esto. Se despegan de la Escritura. Y al despegarse de la Escritura, establecen un sistema que ya no es por fe, sino por obras. Y entonces no pueden comprender la gracia de Dios. Piensan que el hombre tiene la capacidad, que ese es iniciativa del hombre. La manera en que ellos básicamente lo ven es como que si Dios hizo la mitad y nosotros tenemos que hacer la otra mitad. Eso no es gracia. Si es por obras, dice Pablo, ya no es gracia. La gracia ya no es gracia. Pero es por gracia. Vengan conmigo a Romanos, capítulo número 11, por favor. Verso 5. Así también, Romanos 11, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tiene que ser por gracia. Capítulo 4, verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es por gracia, es por fe. Es de acuerdo a la Escritura, solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Cristo es el mediador. Y esto, hermanos, es con un propósito supremo. El propósito supremo de la Escritura, el propósito supremo de este sistema de fe, de este sistema de gracia y del sacrificio de Cristo es la gloria de Dios. Por eso el quinto lema de los reformadores era: solo a Dios la gloria. Soli Deo Gloria. Bueno, aprendérnoslo en latín porque es un asunto histórico. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo Gloria. Así es como históricamente ellos lo planteaban. Solo la Escritura, solo por fe,
solo por gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Ahora, esto está expresado acá, hermanos, en este mismo pasaje, en el verso número 28, verso número, 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Si es solo la escritura, si es por revelación divina, si es solo por fe, no por obras, si es solo por gracia, si es solo por la obra de Cristo, ¿dónde está la jactancia? Esa es la gran pregunta, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué te puedes jactar? De hecho, eso es lo que dice en el capítulo 4 el apóstol Pablo cuando pregunta, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, tendría que decir que se siente muy bien y muy orgulloso, pero la gloria sería para él, no para Dios. Pero ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces pregunta Pablo acá en el verso 27 del capítulo 3, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién se puede gloriar? Queda excluida. Esa es la respuesta. Queda excluida, la jactancia queda excluida, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que la gloria. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y continúa diciendo en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también es Dios de los gentiles. Noten ustedes, hermanos, que ahora Pablo está, una vez que él establece que es conforme a la escritura, por fe, por gracia, por Cristo, y que nadie se puede gloriar, entonces él establece que esto no es solo de los judíos, esto también es de los gentiles. ¿Es Dios solamente de los judíos? No, también de los gentiles. Sí, él es Dios de los gentiles. Y él justificará por de la incircuncisión, judíos y gentiles. Ahora vengan al capítulo, por favor, de Romanos. Romanos 15. Verso 7. Por cierto que en la iglesia de los romanos habían conflictos, hermano, y los conflictos más severos que había entre los romanos era el hecho de que habían judíos y habían romanos, ¿no? Gentiles, los unos con los otros, por estos asuntos religiosos. Por eso Pablo establece, los romanos, esto no es conforme a la opinión de ustedes, esto es conforme a esto no es conforme a las obras de ustedes, esto es por fe. Esto no es por mérito de nadie. Esto no es de acuerdo al liderazgo de un hombre o del otro. Esto es en Cristo. Así que no hay. Y por eso puede ser tan salvo un judío como un gentil. No hay diferencia. Los judíos es Dios de los gentiles también. A los judíos primeramente y también a los gentiles, decía Pablo. Ahora, vean ustedes el capítulo 15, verso 7. Porque él lo que está tratando es de reconciliar a los asuntos raciales. Por cierto que hoy tenemos muchos conflictos de tipo racial, ¿no es cierto? En este país. Y esto los puede solucionar. Bueno, Pablo dice en el capítulo 15, verso 7, por tanto recibíos los unos a los otros. Está hablando de los judíos y los gentiles que se reciban los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Él vino a confirmar las promesas hechas a los padres, o sea, a los judíos, y para que los gentiles glorifiquen a Dios.
leyendo el verso 9 del capítulo 15. Yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Noten ustedes la invitación, que se alegren los gentiles con su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Verso número 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. En otras palabras, solo para Dios la gloria. Solo la escritura. Solo por gracia. Solo Cristo. Solo Dios la gloria. Sola escritura. Sola fide. Sola gratia. Solus Christus. Soli Deo Gloria. Qué maravilloso, hermanos. Si nosotros concebimos, entendemos este concepto y sujetamos todo la redención de la historia, de la vida, lo sujetamos a este solo, no nos vamos a equivocar, porque esas son las señales que nos van a guiar en un camino tan peligroso, tan difícil, tan largo hacia la vida eterna. Solo la escritura, solo por fe, solo Cristo. Gloria. Oremos. Padre nuestro, gracias por las escrituras, que es tu revelación. Jamás mente alguna podría haberla concebido, Señor. Gracias por la fe, que es un regalo, Señor, porque nos permitiste creer lo que el mundo no quiere, lo que el mundo no ve, lo que el mundo no entiende. Gracias, Señor, por tu gracia soberana, la cual nos fue otorgada antes de la fundación del mundo. Nosotros que no preguntábamos por ti, nosotros que no te buscábamos, tú extendiste tus manos y nos dijiste, heme aquí por gracia, Señor. Gracias por Cristo, nuestro Salvador, Dios hecho carne. Gracias, Señor, por ese sumo sacerdote precioso, hecho más sublime que los cielos. Gracias, Señor. Gracias, porque de esa manera podemos glorificar tu nombre. Porque para eso nos criaste, para la alabanza de la gloria de tu nombre. Padre, permítenos vivir así, permítenos comprender que ese es el objeto supremo de nuestra existencia, glorificarte, Señor, como la Escritura nos enseña, por la fe, bajo tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.